Japón está colapsando y cuando todo parece terminado, decide hacer algo que nadie esperaba. Una brigada de pilotos fue elegida para su último movimiento. Una misión sin retorno, no para volver, sino para cumplir una última misión: cruzar el océano, con un objetivo en mente, un ataque sorpresa, que acabara con miles en un par de segundos. Pero para entender por qué llegaron hasta este punto, hay que volver años atrás, mucho antes de los aviones y las explosiones, a una época en la que Japón había construido una forma de pensar donde el honor, la lealtad y el sacrificio estaban por encima de la vida misma. Una mentalidad influenciada por el Bushido, el código de los samuráis, donde rendirse era peor que muerte. Esa idea no desapareció con el tiempo, fue reforzada, enseñada y convertida en una herramienta que moldeó generaciones enteras. A medida que el país crecía, el poder militar igual. Y la creencia de morir por Japón no solo era aceptable, era glorioso. La educación, la propaganda y la presión social construyeron una mentalidad donde cuestionarse no era una opción y donde el sacrificio total era visto como la forma más pura de lealtad. Pero todo esto cambiaría cuando Japón empezó a perder terreno, sus recursos se agotaban, sus pilotos experimentados desaparecían y el avance estadounidense en el Pacífico era cada vez más imparable. Las derrotas se acumulaban y lo que antes era un imperio se convirtió en desesperación. Fue en ese punto cuando surgió una idea que cambiaría todo: enviar varios jóvenes pilotos que despegarían sabiendo que no volverían. La lógica era simple y brutal: impactar directamente contra el enemigo para asegurar el máximo daño posible. No era sobrevivir, era cumplir con su deber. Fue el vicealmirante Takijiro Onishi quien impulsó formalmente esta estrategia en 1944, durante la batalla del Golfo de Leyte. Ese mismo año, el piloto Yuki Oseki lideró una de las primeras misiones organizadas, lanzándose contra el portaaviones de la USS, provocando su hundimiento tras una serie de explosiones internas. Y funcionó. Eso fue suficiente para expandir la estrategia hasta que decenas, luego cientos y finalmente miles de misiones comenzaron a ejecutarse. Pero lo más inquietante no es la idea, es que miles aceptaron. Muchos eran jóvenes estudiantes, personas comunes que habían sido formadas bajo una mentalidad donde el honor estaba por encima de todo. Antes de partir escribían cartas donde se despedían de sus familias, recibían una última comida, una banda en la cabeza, y subían al avión sabiendo que no habría regreso. Algunos sonreían, otros simplemente cumplían. No todos querían morir, pero pocos podían negarse. La presión social, el miedo a fallar y la idea de no estar a la altura pesaban más que el instinto de sobrevivir. La línea entre decisión y obligación se volvía cada vez más difusa. A medida que la situación empeoraba, los ataques se intensificaron. Durante Iwo Jima y Okinawa, los kamikaze alcanzaron su punto máximo. En Okinawa, más de 1.500 misiones fueron lanzadas. Algunos aviones eran derribados antes de llegar, otros fallaban por segundos, pero los que impactaban causaban destrucción total. El ataque al USS Bunker Hill en 1945 dejó más de 300 muertos en minutos tras 2 impactos casi simultáneos. El USS Franklin también sufrió daños devastadores que casi lo destruyen por completo. Cada impacto generaba un efecto psicológico enorme, porque los soldados sabían que en cualquier momento un avión podía caer del cielo sin intención de sobrevivir. Japón llevó esta idea aún más lejos, utilizando torpedos tripulados llamados Kaiten y pequeñas embarcaciones cargadas de explosivos. Todo seguía la misma lógica: asegurar el impacto a cualquier costo. Pero la realidad era implacable. Aunque causaban daño, estos ataques no eran suficientes para detener el avance enemigo.
Por cada impacto exitoso había muchos más intentos fallidos. Vidas perdidas sin cambiar el resultado final. Mucho antes de que existieran los kamikaze, Japón ya había demostrado hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El 7 de diciembre de 1941, en una mañana aparentemente normal en Pearl Harbor, Hawái, el cielo cambió en cuestión de minutos. Aviones japoneses comenzaron a aparecer en formación, descendiendo con precisión sobre la base naval estadounidense. No hubo advertencia real, no hubo tiempo suficiente para reaccionar. Las primeras explosiones rompieron el silencio. Barcos anclados fueron alcanzados directamente. El acorazado USS Arizona estalló en llamas tras una detonación masiva. El USS Oklahoma se volcó. El agua se llenó de fuego, metal y hombres intentando sobrevivir en medio del caos. En menos de 2 horas, más de 2.400 personas murieron. Decenas de barcos quedaron destruidos o gravemente dañados. Aviones en tierra fueron eliminados antes siquiera de despegar. Fue un ataque calculado, preciso, devastador. Pero había algo importante que diferenciaba este momento de lo que vendría después. Los pilotos que participaron en Pearl Harbor tenían un objetivo claro: atacar y regresar. Eran soldados en una misión peligrosa, sí, pero aún existía la idea de volver a casa. Aún existía la posibilidad de sobrevivir. Durante los primeros años, Japón continuó avanzando con esta mentalidad. Ataques rápidos, estratégicos, buscando ventaja. Pero con el tiempo, la situación comenzó a cambiar. Las victorias se transformaron en derrotas. Las pérdidas aumentaban. El enemigo se fortalecía. Y lo más importante, Japón ya no podía reemplazar a sus pilotos experimentados. Cada batalla costaba más de lo que podían recuperar. Cada error acercaba más el final. Fue en ese punto cuando algo cambió. Japón ya no estaba luchando por ganar, estaba luchando por resistir. Sus ciudades eran bombardeadas constantemente, su infraestructura colapsaba y el final era inevitable. Y entonces llegó el golpe definitivo. El 6 de agosto de 1945, una bomba devastó Hiroshima. El 9 de agosto, otra arrasó Nagasaki. Pero incluso después de eso, Japón no se rindió inmediatamente. Dentro del propio país, algunos militares querían seguir luchando, continuar con ataques sin retorno y resistir hasta el final, incluso si eso significaba la destrucción total. Para ellos, rendirse era una deshonra peor que la muerte. Y entonces ocurrió algo que casi cambia todo. El 14 de agosto de 1945, mientras el emperador se preparaba para anunciar la rendición, un grupo de oficiales intentó tomar el control del gobierno en lo que se conoce como el incidente de Kyūshō. Querían impedir el final, querían seguir luchando, intentaron apoderarse del Palacio Imperial y destruir el mensaje que confirmaría la rendición. Fue un último intento desesperado de mantener una idea que ya no podía sostenerse, pero fallaron. Finalmente, el 15 de agosto, Japón anunció su rendición, y con eso, todo terminó. Pero no el recuerdo. Después de todo, el mundo comenzó a ver a los kamikaze de una manera diferente. Para algunos fueron víctimas de una ideología extrema, para otros símbolos de una lealtad llevada al límite. En Japón, el tema se volvió complejo, incómodo, difícil de explicar. Durante años se evitó hablar de ello. No era fácil aceptar que miles de jóvenes habían sido llevados a creer que morir era el mayor honor posible. Con el tiempo surgieron testimonios, cartas y diarios que mostraban una realidad más humana. Un piloto escribió: «Madre, por favor no llores por mí. Estoy feliz de poder dar mi vida por nuestro país». Otro dejó escrito: «No es que quiera morir, pero no puedo vivir deshonrado». Y otro más, en silencio, escribió: «Si sobrevivo, no podré mirarlos a los ojos.
así que debo cumplir mi misión. No eran monstruos, eran jóvenes convencidos de que ese era su destino, pero no podían expresarlo, porque el verdadero poder de esa idea no estaba en las armas, estaba en la mente, en hacer creer que morir era mejor que vivir.